Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Mucha atención, el director de la Policía Nacional acaba de alertar sobre serias informaciones de pretensiones de grupos delincuenciales y las mal llamadas primeras líneas que intentarían adelantar posibles hechos de violencia después de la jornada de votaciones del próximo domingo. ¿Qué dijo el general? Paula Granados, buenas noches. Hola Giovanni, muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes. Sí, delicada esta advertencia que hace el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, quien señaló que después de que el último mes se hiciera inteligencia, también infiltraciones y seguimientos a miembros de las primeras líneas, se lograra detectar que varias de estas personas a través de redes sociales estarían convocando en grupos a incitar a la violencia y a actos vandálicos contra la infraestructura el día de elecciones. Esto teniendo en cuenta que no reconocerían los resultados. Dice el general Vargas que son 5 ciudades inicialmente las que estarían en esta alerta: Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Popayán. Dice también el general Vargas que ha alertado a otras agencias de inteligencia del Estado para que estén pendientes de esta amenaza. Lo que dijo el general Vargas: nos hemos encontrado con intenciones de generar actos de violencia que han sido llamados a través de redes sociales, de perfiles apócrifos, de perfiles anónimos, en la red oscura y en la red profunda, en donde llaman a cometer actos violentos y desconocer los resultados electorales. El general Vargas le ha hecho un llamado al director de la DIJÍN, al general Murillo, para que esta semana se hagan diferentes capturas de integrantes de las primeras líneas que han estado involucrados en procesos judiciales en medio de todas estas manifestaciones o participaciones que esas personas habrían tenido en esa época de estallido social el año pasado, cuando se dio el paro nacional. Señaló que esta semana se deben hacer todas esas capturas. Se le ha pedido a los comandantes estar en el máximo estado de alerta frente a estas informaciones, en cumplimiento del Plan Democracia. De igual manera, se le han dado instrucciones precisas, claras, al director de investigación criminal para que esta semana adelante el mayor número de capturas que se tienen dentro de los procesos judiciales con apertura contra algunas denominadas líneas, en donde ya hay elementos materiales probatorios y evidencia física por diferentes delitos cometidos: concierto para delinquir, lesiones personales, tentativa de homicidio, tortura, secuestro. Dice la policía, Giovanni, que de las 57 operaciones que se han adelantado desde el año pasado, día de las manifestaciones de ese paro nacional, ya se han capturado 267 personas, 228 de ellas por orden judicial y 39 en flagrancia. En nuestra emisión de las 8 de la noche les estaremos ampliando más información de lo que dijo la policía frente a este anuncio. Paula Granados, Red Más Noticias. Gracias, Paula, y mucha atención que el presidente de la República acaba de dar unas declaraciones que en segundos se las vamos a tener aquí en Red Más Noticias. Dice el presidente: estamos a pocos días de la segunda vuelta. Invito para los colombianos para que salgan a votar con entusiasmo, informados, conociendo los programas. Como gobierno, con nuestra fuerza pública garantizaremos el pleno ejercicio de este derecho y haremos respetar el veredicto del pueblo. Vamos a tener en segundos lo que dice el presidente de la República. A propósito, crece el debate por las declaraciones de la hija de Gustavo Petro, que habló de estallido social si su papá, Gustavo Petro, no ganaba las elecciones. Gobierno y registraduría piden que resultados sean reconocidos. Los sectores políticos aseguran que se trata de una amenaza. El pacto histórico se defiende. Esto es Red Más Noticias, bienvenidos. Mindefensa rechaza asesinato del líder indígena que apoyaba a Federico Gutiérrez y pide a la Fiscalía dar con los responsables. Denuncian casos de constreñimiento electoral en 99 municipios del país. Más preguntas que respuestas rodean la desaparición de la psicóloga en Chía.
Jonathan Torres, quien es su cuñado, es la última persona con la que tuvo contacto. Hoy fue capturado. Continúan los robos a manos de falsos taxistas. El caso más reciente le ocurrió a 2 abogadas en el norte de Bogotá. ¿Cómo reconocerlos? Crecimiento de Colombia en 2022 será de 6.5%, según las nuevas proyecciones del gobierno. Este viernes, el segundo día sin IVA, se esperan ventas superiores a 9 billones de pesos. Delicada declaración del Papa Francisco. Dice, para mí hoy se ha declarado la Tercera Guerra Mundial. Es lo que dice el sumo pontífice al referirse al conflicto entre Rusia y Ucrania. Aquí comienza Red Más Noticias. Más preguntas que respuestas rodean el caso de la desaparición de una psicóloga. Ella se llama Adriana Pinzón, en Chía, en Cundinamarca, muy cerca de Bogotá. Sus familiares la buscan desde hace 7 días. Y hoy, Jonathan Torres, que es su cuñado, que es la última persona que aparentemente tuvo contacto con ella, fue capturado por el CTI de la Fiscalía. Esto que le vamos a mostrar a continuación es lo que se sabe del caso. Este es el momento en el que agentes del CTI de la Fiscalía requieren a Jonathan Torres, esposo de la hermana menor de Adriana Pinzón Castellanos, de 42 años, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 7 de junio. Sorprende, sí, claro, porque él entregó una versión que analiza la Fiscalía y que no encuentra réplica y que Adriana no está en casa. Lo inusual es que no es el comportamiento de ella es una ejecutiva que tiene una forma de ser muy particular, muy seria, muy rigurosa en sus procedimientos, de tal forma que eso de salir a vender un carro como tan informalmente y con ayuda de un tercero que nada tiene que ver, pues no es algo que ella hubiera hecho. Según la familia de la psicóloga, quien trabaja en una importante empresa petrolera, la última persona que la vio con vida ese 7 de junio fue precisamente Jonathan, quien la acompañaba a hacer un negocio con su carro en un concesionario. Empezamos a averiguar qué es lo que sucede y lo que nos refiere Jonathan, que es su cuñado, es que salieron a hacer un negocio aparentemente de la venta de un vehículo de su propiedad en las inmediaciones de Chía, que hacen el negocio y que ella aborda un vehículo de plataformas con destino a la ciudad de Zipaquirá. Desde ese momento no tenemos rastro de Adriana, la estamos buscando. Otro inicio que habría llevado a la Fiscalía a la captura es un video donde se observa a Jonathan Torres entrar al edificio de Adriana y salir minutos después con unas bolsas de basura en la mano. Se ha publicado un documento, pero pues no es como suficiente para identificar a alguien. Se ve que manipula un objeto aparentemente muy pesado y pues se dice que es en la unidad residencial de Adriana, ¿no? El detenido será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización del procedimiento, imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Adriana necesita regresar a casa, su familia y sus seres queridos la estamos esperando. Si alguien tiene información que conduzca o que sepa de su paradero o de algo anómalo que gire en torno a este caso, pues por favor por las redes sociales, por vía de los medios de comunicación y naturalmente la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. El mecanismo de búsqueda urgente sigue activo. Las labores investigativas continúan con la orientación de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Y en otras noticias del día no aparece el cuerpo de alias Majin Buu. 24 horas después de que el guerrillero fuera dado de baja, las autoridades aún no saben a dónde lo trasladaron los pobladores y los indígenas de Suárez, en el departamento del Cauca. Cuando el ejército le dio de baja, los peritos le alcanzaron a tomar las fotos de rigor para su identificación. Sin embargo, tan pronto terminó el procedimiento, se presentó una asonada por parte de los habitantes, quienes impidieron a los militares trasladar el cuerpo al helicóptero. El ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que este tipo de acciones traerá consecuencias judiciales por interrumpir el trabajo de funcionarios públicos. En Antioquia fue abatido Gildardo José Jiménez, alias Zavala, señalado de ser el escolta personal de Otoniel, alias Otoniel. Al momento de su captura, no solo huía de las autoridades, sino que también se recuperaba de las lesiones que le habían dejado 2 operaciones de la policía contra él y en las cuales él había logrado escapar. En una operación entre la policía y el Ejército Nacional fue ubicado en zona rural Gildardo José Jiménez alias Zavala, señalado de ser el responsable de acciones delictivas en varias zonas de Antioquia. Este sujeto
Actualmente era el cabecilla armado de la subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo, con injerencia en el norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño. Alias Zavala sería uno de los principales dinamizadores de las confrontaciones con la guerrilla del ELN y las disidencias del Frente 36. Durante más de 8 días, un equipo especial integrado por los mejores comandos de la Policía Nacional lograron infiltrarse en la selva y llegar a la vereda El Chorro, entre Puerto Berrío y Remedios, donde se escondía y se recuperaba de las heridas. Esta persona había logrado fugarse en 2 operaciones que la fuerza pública le había realizado. Por el momento, las autoridades trabajan por identificar los cuerpos de los demás abatidos en este importante operativo. Un juez de control de garantías avaló la imputación de cargos por parte de la Fiscalía en contra de Andrés Escobar, señalado de disparar a manifestantes durante las protestas del 28 de mayo del año pasado en el barrio Ciudad Jardín de Cali. A Escobar le imputaron delitos de usurpación a funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. En medio del proceso judicial también fueron imputados otros 4 civiles y 12 policías que estarían involucrados en el caso. La Fiscalía imputó los delitos de usurpación de funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos a Rafael Andrés Escobar González, Diego León Quirós Arroyave, Juan Antonio Córdoba García, Andrés Felipe Chicaiza y Francisco Córdoba García. Adicionalmente, al señor Escobar González se le formuló el cargo de amenazas agravadas. Sigue lloviendo y sigue lloviendo duro. Hablamos esta noche también del invierno, sí señor, porque siguen encendiendo las alertas en el país. Habitantes de la Comuna 18 en Cali están pidiendo acompañamiento de las autoridades ante el riesgo de perder sus viviendas por amenazas de deslizamiento. Las lluvias continúan generando emergencias en la zona de ladera de Cali. Ahora es la Comuna 18 la que registra afectaciones. Uno de los casos más graves es el de doña María Josefina, quien se quedó sin casa luego de un aguacero. Estábamos dentro de la casa, entonces pues sentimos un ruido y a mí me dio mucho miedo. Ya en esa ya no pudimos dormir ni nada de eso. Entonces ya cuando me levanté y miré, no, pues ya había desplomado, como dice el dicho. La vivienda de doña Josefina está ubicada en el barrio Pampas del Mirador, en el sector conocido como Alto Jordán. Ella explica que las autoridades de gestión del riesgo no han venido a visitarla luego de haberlo perdido todo. No, las autoridades en el momento no. ¿En ese momento? Los bomberos sí vinieron, nos despejaron el camino porque quedamos, digamos, como atrapados, como se dice. Entonces dijo, yo les destapo el camino. Ya quedamos, como decir, por dónde salir. Prácticamente ella quedó con unas tejitas que, como pueden ver aquí, están despegadas de la otra casa. Ella no tiene prácticamente en este momento cómo construirla. Si tiene de pronto para la comida, no tiene para construir. Entonces hacemos un llamado a todas las entidades, a los que nos quieran colaborar. Bienvenido sea cualquier tipo de ayuda en este momento. Como el caso de doña Josefina, hay por lo menos 6 viviendas más en el sector que en cualquier momento pueden desplomarse, por lo que la comunidad pide una visita de las autoridades para tomar acciones que mitiguen el riesgo. La situación también es delicada en el departamento de Antioquia por cuenta del invierno. El IDEAM declaró alerta roja en el río Medellín y 80 casas están incomunicadas. Poco a poco el caudal del río aumenta y de los efectos de su fuerza ya son testigos los habitantes de 80 casas que quedaron incomunicados por el colapso de la vía que da acceso a la vereda La Clara en Caldas, Antioquia. Y eso fue impresionante, totalmente, eso fue, para mejor decir, yo tengo 55 años y en mi vida le iba a tener miedo a una cosa tan horrible como en esto. Eso fue muy horrible, Vanella es una de las niñas también que fue damnificada, sí, a ella se le entró el agua y tuvo pérdidas total. Según el IDEAM, al país ingresará una nueva onda tropical que traerá más lluvias al departamento. En Antioquia, en toda la cuenca del río Porce mantenemos alerta naranja. Al interior de esta cuenca, en el río Medellín, alerta roja. En el río Nechí, en la cuenca baja, llegando hacia el río Cauca, en sitios puntuales mantenemos alerta roja.
Para finales de mayo, el río superó los 5 metros de profundidad. Esto producto de la saturación de los suelos con la caída de rocas y lodo de otras quebradas que allí desembocan. Tenemos estas precipitaciones, entonces septiembre, que es un mes de transición a la segunda temporada de lluvias, pues nos va a encontrar con unos terrenos muy saturados, con unos cauces muy llenos de agua. Entonces esto nos va a generar muchas emergencias. Entonces es un llamado a toda la institucionalidad a estar muy atentos, a tomar todas las acciones preventivas. El último balance del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia confirma que por las fuertes lluvias ya van 39 fallecidos y alrededor de 170.000 personas afectadas. Y en noticias de la economía, el Gobierno Nacional aumentó su proyección de crecimiento para la economía colombiana este año, de 5 a 6,5%. El ministro de Hacienda presentó la hoja de ruta de la economía en el marco fiscal de mediano plazo, en el cual se explica que ese aumento tiene que ver con el mejor desempeño de sectores como el comercio, la industria y las actividades artísticas, así como con el mejor precio del petróleo. El consumo privado seguirá dinámico este año, pero bajará un poco en 2023. Se espera para entonces un repunte de la inversión y las exportaciones. Un primer mensaje de este marco fiscal de mediano plazo es que el Gobierno Nacional eleva el pronóstico de crecimiento de la economía del 5 al 6,5% para este año 2022. En segundo lugar, que hace un aumento en las estimaciones del precio internacional del petróleo de los $70 barril a $100 barril, con estabilidad en materia de producción. Bueno, y entre tanto está todo listo para el segundo día sin IVA este viernes 17 de junio. Se esperan ventas de al menos 9 billones de pesos y pese a la alta inflación, desde el sector comercial aseguran que habrá buen movimiento. A pesar de las dificultades que causa la inflación, los comerciantes son optimistas frente al segundo día sin IVA este año, que será el próximo viernes. Esperan ventas de al menos 9 billones de pesos. El año anterior, en los 3 días, se vendieron mercancías por más de 31,4 billones. Y que en esta oportunidad el comercio organizado espera ventas entre 9 y 10 billones de pesos. Ese optimismo se da porque muchos productos se podrán comprar con un precio 19% más barato. Y eso es clave en un momento en que los precios se han elevado por diversas causas, no solo de carácter doméstico. Aprovechar precisamente que estamos en un escenario de inflación, de carestía, para poder tener un 19% más barato todas sus compras. Un aspecto que se destaca es que el día sin IVA también aumenta la venta de otros productos que no son exentos de este impuesto, es decir, que lo deben pagar, lo que también mejoró el recaudo. Son ventas que no todas provienen de los bienes exentos. Esto es algo bien importante, sobre todo cuando se ha generado algún tipo de duda sobre el costo fiscal que tiene esto para el gobierno. El gobierno insiste en que las jornadas sin IVA han ayudado a impulsar la reactivación económica y la generación de empleo. Este día pues tiene una importancia muy fuerte para la economía del país. Genera una importante reactivación de la economía, fomenta el ahorro en los consumidores y además dinamiza las ventas del comercio. Los establecimientos también se han preparado para las compras que hacen en línea y esperan que sigan aumentando y de manera segura. Es muy importante ver todo lo que ha sido el proceso de transformación digital de las empresas a raíz de la pandemia y cómo estos días sin IVA también han servido para potenciar ese uso de medios electrónicos. La Cámara de Comercio Electrónico informó que se han preparado para una jornada de 24 horas y esperan ventas superiores a 700.000 millones de pesos. Por lo cual esperamos superar lo recaudado en la pasada fecha sin IVA, donde recordemos que las ventas totales a través de canales digitales fueron de 697.000 millones de pesos. En este día sin IVA podrán adquirir los bienes en efectivo, con tarjeta de débito y crédito y por medios electrónicos. Y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural entregó un balance positivo del comportamiento de las exportaciones del sector en los últimos 3 años. Según el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, se alcanzaron las exportaciones más altas de la historia desde el 2020. Productos tradicionales del agro como las flores, el café, los bananos tuvieron ventas por $2.561 millones y las no tradicionales superan los 1.462 millones. Entre los nuevos destaca el comportamiento de aceite de palma, cacao, tilapia y uchuva.
Este 19 de junio será un día definitivo para el futuro del país. Transmisiones Red Más Noticias. Inicio de la jornada electoral, 8 de la mañana. Avances informativos desde las 10:30 de la mañana, cada 30 minutos. Emisión especial a las 12:30 del mediodía. Y desde las 3 de la tarde, el más completo análisis de la contienda. Elecciones 2022 por Red Más Noticias. Elige bien. Elige el mejor análisis. Canales 107, 1007 HD. Por la señal de Claro. Ya está listo el equipo del presidente Iván Duque para el empalme con el nuevo gobierno, sea Rodolfo Hernández, sea Gustavo Petro. El domingo lo sabremos. Los documentos entregados por la administración saliente y las mesas técnicas serán de conocimiento público. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, será el encargado de liderar este proceso de empalme. Los documentos y las mesas técnicas serán de conocimiento para todos los ciudadanos, para que sepamos la información que su administración está dejando. El director del DAPRE, Víctor Muñoz, y la directora de Planeación Nacional, Alejandra Botero, también conformarán este equipo de empalme. El secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, presentó el plan de seguridad que va a desplegar el distrito durante la jornada del próximo domingo. El funcionario aseguró que serán 10.777 policías, 2.800 militares y 850 gestores de convivencia que van a estar pendientes de los 901 puestos de votación habilitados en toda la ciudad. La capital está en alerta moderada en cuanto a seguridad. Sin embargo, después de las 5 de la tarde se van a redoblar todos los puntos de seguridad, como los portales de Transmilenio, las sedes políticas. La medida de parrillero en moto estará vigente desde el jueves. Por primera vez Bogotá va a desplegar un esquema de casi 880 gestores para atender las elecciones del domingo. Es el esquema de atención por parte de la Secretaría de Gobierno más grande de la historia de Bogotá. Tendremos 10 puntos móviles del sistema de riesgo conformados por bomberos, SIDIGER, bomberos voluntarios, la defensa civil. La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes rechazó por unanimidad la recusación contra el representante del Partido Verde, Mauricio Toro. La semana pasada, el congresista había denunciado que por su orientación sexual se había radicado una recusación para que no pudiera debatir un proyecto de ley que busca eliminar las llamadas terapias de conversión contra la comunidad LGBTIQ. La Comisión de Ética consideró que recusar por solo el hecho de ser parte de esta comunidad constituye un acto de discriminación que es injustificada. En sus redes sociales, Mauricio Toro celebró la decisión. La lupa en Red Más. Siguen los robos a manos de falsos taxistas. La incidencia de este delito se ha incrementado en sectores como el de Unilago, en el norte de Bogotá. El caso más reciente le ocurrió a 2 abogadas que tomaron un taxi en esa zona. Por eso hoy le ponemos la lupa a esta modalidad de atraco para saber cómo operan estas bandas, pero sobre todo, cómo reconocer un vehículo que no es verdadero. Si usted es de los que coge taxi en la calle, debe saber que regresó a la capital una versión renovada de los llamados paseos millonarios. Una nueva forma de hurto donde se le pide a la víctima que por medio de estas nuevas aplicaciones de transferencia rápida de dinero termine transfiriendo a algún teléfono celular o algún número de cédula. Eso tiene unas situaciones que no se puede rastrear en tiempo real dónde está ese número. El terror comienza cuando el pasajero de turno lleva algunas cuadras dentro del vehículo. El taxi cambia la ruta y más adelante delincuentes armados solicitan las claves de las aplicaciones bancarias instaladas en el celular. En resumen, muchas víctimas, menos cuantías, pero con más situaciones de ataque. La modalidad se viene presentando en zonas de rumba como la calle 85 y 82, el sector de Unilago, los San Andresitos y las zonas industriales
de la calle 13 y de Montevideo. Lo primero es solicitar siempre taxis por líneas de atención precisamente de las empresas o por aplicaciones que estén certificadas. Lo segundo es este tipo de transacciones, de aplicaciones, tenerlas solo si es sumamente necesario y no tener las claves guardadas en el teléfono celular, porque también cuando se roba el teléfono fácilmente lo que pueden hacer es empezar a transferir porque tienen acceso a todo. También existen algunas recomendaciones para conocer un taxi legal. Los taxis pues los reconocemos por varias cositas. Una de ellas es las placas. Deben coincidir las placas tanto del frente, la del techo y la del lateral. Cuando ingresan al vehículo hay una calcomanía a los lados izquierdos de las ventanas, donde siempre está también la placa y donde indica el código como tal único del carro. Aparte debes llevar la tarjeta de control en la parte de atrás de la silla para que evidencies cuál es la persona que te está llevando y asimismo saludarla por el nombre que aparece ahí para saber que sea la persona que te está transportando. La policía, por su parte, anunció la entrada en operación de un plan para acabar con ese flagelo. Noticias del mundo. Sorprendió el Papa Francisco. Se refirió hoy a la guerra en Ucrania en una entrevista con un medio impreso, pero llama mucho la atención, Ana María, que condena el ataque ruso, ya lo había hecho, pero asegura que con esta guerra estalló, y valga la redundancia, la tercera guerra mundial. Fuerte, ¿no? Giovanni, buenas noches. Así es, el pontífice destacó además la valentía del pueblo ucraniano, mientras el presidente Volodymyr Zelensky señala que no solo van a recuperar el Donbass, sino también Crimea. Denuncia que Rusia está probando armas prohibidas en esta guerra. Avanza la ofensiva rusa en Severodonetsk. El Kremlin dio un ultimátum para la rendición de una de las fábricas y asegura que permitirá la evacuación de civiles, mientras el presidente Volodymyr Zelensky asegura que esperan recuperar el Donbass e incluso Crimea y que el resultado del Donbass dará señales sobre la continuación de la guerra. Desafortunadamente tenemos pérdidas y son dolorosas, pero tenemos que aguantar. Este es nuestro estado. Aguantar el Donbass es crucial. Cuanto más pierdan allí, menos fuerza tendrán para continuar con la agresión. El Donbass es la clave para decidir quién dominará en las próximas semanas. Esperan resistir hasta lograr recuperar territorio mientras las tropas rusas avanzan en el este hasta el punto de controlar casi la totalidad de Lugansk y nuevamente hacen un llamado solicitando más armas para defenderse de los ataques rusos. El director de la OTAN también es partidario que Ucrania necesita más armas y que los aliados occidentales deben brindar más apoyo. Sí. Ucrania debería tener más armas pesadas y la OTAN y los aliados y socios han proporcionado armas pesadas ahora durante mucho tiempo y se está intensificando. Habrá una reunión mañana en la sede de la OTAN en el grupo de contacto para el apoyo a Ucrania. Entre tanto, Ucrania denuncia que Rusia está aprovechando la guerra para probar armas prohibidas por tratados internacionales mientras sus residentes siguen en una lucha diaria por evacuar para salvarse. Gracias a la policía por ayudar a evacuar a la gente. Hoy no hay otras opciones. Los buses de evacuación no pueden llegar al pueblo porque hay bombardeos. La policía evacúa a la gente por su cuenta. Entre tanto, el Papa Francisco aseguró que estalló la Tercera Guerra Mundial y calificó como brutales los ataques de Rusia, destacando la valentía del pueblo ucraniano. Y cambiamos de tema porque la OMS estudia si es necesario determinar la viruela del mono como una emergencia de interés internacional. Para el próximo 23 de junio se convocó al Comité de Emergencias, mientras la Unión Europea ya ordenó la compra de más de 100.000 vacunas. El brote mundial de la viruela del mono es claramente inusual y preocupante. Es por esa razón que he decidido convocar al Comité de Emergencia bajo las normas internacionales de salud la próxima semana para evaluar si ese brote representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. Así es como desde la OMS han calificado la proliferación actual de casos, que además avanza de una manera poco usual a como lo hacía anteriormente.
Está claro que hay una situación inusual, lo que significa que incluso el virus se está comportando de manera inusual de como solía comportarse en el pasado, pero no solo eso, también está afectando a muchos países. Es por esto que la Unión Europea ya ordenó la compra de más de 100.000 dosis de vacunas del virus ya presente en 19 países del bloque, Noruega e Islandia. La Autoridad de Respuesta y Emergencias Sanitarias de la Comisión Europea ha obtenido un contrato con la empresa Bavarian Nordic para comprar casi 110.000 dosis de vacunas para abordar el brote actual de la viruela símica. Un virus que no es mortal, sus síntomas son fiebre, malestar general, dolor de cabeza, ganglios inflamados y posteriormente aparecen las erupciones que desaparecen las siguientes 2 o 3 semanas. Debemos tener en cuenta que aunque esta enfermedad se puede presentar de una forma menos severa, es muy contagiosa y la persona sigue siendo contagiosa hasta el momento que se secan las lesiones de la piel, las costras se caen y luego se forma una piel debajo. La viruela del mono está en 39 países, 7 donde ha estado durante años y 32 recientemente afectados. Y el crecimiento económico de los países del G20, donde se cuentan los más industrializados, frenó su ritmo y en el primer trimestre del año apenas aumentó un 0.7%, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El primer trimestre de este año el crecimiento económico de los países miembros del G20 fue de 0,7% según la OCDE, luego de un reporte para el último trimestre de 2021 de 1,3%. Una de las principales causas de ese menor ritmo es la caída en la economía de Estados Unidos y el peso que tiene sobre los países industrializados, que cayó 0,4%, tras un aumento del 1,7% en el último trimestre del año anterior. La explicación que le da la organización a este comportamiento, al menor ritmo de comercio exterior, la disminución de la inversión y de inventarios y al menor gasto público en asistencia al COVID-19. La prensa económica informa que otros países donde el crecimiento bajó su ritmo en el primer trimestre de este año fueron Australia, Indonesia, con más de 2%, y en menor escala Canadá, China, India, Italia, Corea del Sur, Turquía y el Reino Unido, mientras que Francia y Japón reportaron contracciones del 0,2 y el 0,1% respectivamente. Los reportes también señalan que los países como Brasil, Alemania, México, Arabia Saudita y la Unión Europea registran crecimientos superiores a los que alcanzaron el último trimestre de 2021. Sin embargo, al incluir todos los miembros, la OCDE aumentó de 0,1 a 0,3% la proyección preliminar de crecimiento para el primer trimestre. Y el senador republicano Marco Rubio instó al gobierno de Joe Biden a que solicite a la Interpol el arresto de Nicolás Maduro. Rubio aseguró que el jefe del régimen venezolano debe ser enjuiciado por sus crímenes contra el pueblo por interés de la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad de la región. Desde Venezuela, Diosdado Cabello respondió a la solicitud del senador y lo acusó de ser un delincuente quien señala participó abiertamente en la conspiración para asesinar a un presidente. Y autoridades argentinas retuvieron en el aeropuerto de Buenos Aires un avión con bandera de Venezuela que llevaba tripulantes iraníes y venezolanos. El gobierno argentino investiga su presunta vinculación con una división de la Guardia Revolucionaria Islámica, un grupo terrorista. El pasado 6 de junio, un avión Boeing 747 de la aerolínea venezolana Emtrasur arribó a la ciudad de Buenos Aires con 14 venezolanos y 5 iraníes a bordo. Sin embargo, fue retenido por las autoridades el 8 de junio tras quedar varado por falta de combustible. Aunque al momento de ingresar a Argentina no existía alguna alerta roja en contra de las personas a bordo, a las autoridades les llamó la atención que la tripulación era más del doble de lo que requiere una aeronave de carga. El avión venía de hacer escala en Ciudad del Este, en Paraguay, donde se quedaron 10 personas. La tranquilidad de saber que el sistema funcionó, que el gobierno paraguayo avisó cuando el avión ya estaba acá en la Argentina y bueno, de alguna manera tener en todo caso ahora la actuación de la justicia para determinar responsabilidades y roles. Y también ver un poco qué representa, digamos, este tipo de vuelos internacionalmente, no solamente desde el punto de vista de lo que puede ser inteligencia o armas, sino también contrabando y narcotráfico. Autoridades también revelaron que antes de que Emtrasur registrara el avión como parte de su flota en enero, durante 15 años operó para la aerolínea Maham Air, una compañía iraní que está sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y sobre la que además recaen sospechas de tener vínculos con la
la Fuerza Quds, un brazo paramilitar de élite del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Señala que de la tripulación iraní, los 6 son miembros de la unidad Al-Quds, que forma parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, y Estados Unidos los tiene en la lista de terrorismo o de terroristas. De hecho, nosotros fuimos, es decir, el Servicio de Inteligencia de nuestro país fue el que proporcionó la información a los demás servicios de inteligencia de la región. Por eso Uruguay tampoco le permitió el sobrevuelo y la autorización para aterrizar. Aunque en un principio solo fueron retenidos los pasaportes de los iraníes, en las últimas horas la justicia prohibió la salida de Argentina de los 14 venezolanos. La noticia, la más importante, el director de la policía alertó sobre pretensiones muy serias de grupos al margen de la ley y primeras líneas para adelantar posibles hechos de violencia después de la jornada de votaciones del próximo domingo. Actos vandálicos contra la fuerza pública y la infraestructura sería el plan de las primeras líneas y de grupos ilegales tras los resultados electorales del próximo domingo. Así lo anunció el director de la policía, quien confirmó que tras seguimientos desde hace varios meses, Inteligencia logró establecer que a través de grupos privados creados en aplicaciones se están armando complots para ejecutar actos violentos. Nos hemos encontrado con intenciones de generar actos de violencia que han sido llamados a través de redes sociales, de perfiles apócrifos, de perfiles anónimos, en la red oscura y en la red profunda, en donde llaman a cometer actos violentos y desconocer los resultados electorales. Entre las ciudades que se encuentran con mayor alerta de esta amenaza están Bogotá, Medellín, Cali, Popayán y Pereira. Es por eso que el director de la institución le ordenó a la Dijín que en estos 5 días que restan para la segunda vuelta se adelanten las capturas de integrantes de primeras líneas que desde meses atrás han estado inmersos en procesos judiciales por haber participado en el estallido social del paro nacional. Se le ha pedido a los comandantes estar en el máximo estado de alerta frente a estas informaciones, en cumplimiento del Plan Democracia. De igual manera, se le han dado instrucciones precisas, claras, al director de investigación criminal para que esta semana adelante el mayor número de capturas que se tienen dentro de los procesos judiciales con apertura contra algunas denominadas líneas, en donde ya hay elementos materiales probatorios y evidencia física por diferentes delitos cometidos: concierto para delinquir, lesiones personales, tentativa de homicidio, tortura, secuestro. Como resultado de 57 operaciones ya materializadas desde esa época, han sido capturadas 267 integrantes de esas estructuras, 228 por orden judicial y 39 en flagrancia. Y mucha atención que el presidente de la República acaba de hablar sobre esta situación. Envía un mensaje a los colombianos, uno de ellos que va a hacer respetar el voto de los colombianos. ¿Qué más dijo el presidente, Paula? Es cierto, Giovanni, que se va a respetar ese veredicto de las personas, de los colombianos en las urnas, pero que también se va a garantizar el derecho que tienen todos los nacionales de salir a votar, de ejercer su derecho al voto. Y estamos a pocos días de un certamen electoral de la segunda vuelta de la elección presidencial. Hoy quiero agradecerle a los héroes de Colombia. Gracias, mis generales y coroneles, porque ustedes están desplegando toda la capacidad del Plan Democracia. Y yo quiero decirle esto a todos los colombianos. La labor de un gobierno es garantizar que se pueda cumplir ese derecho al sufragio. Y se hace gracias también a ese trabajo de la fuerza pública. De manera que yo quiero que hoy todos los colombianos tengan presente esta invitación. Salgan a votar este próximo domingo. Salgan con entusiasmo, salgan con alegría. Salgan informados, conozcan los programas que nosotros como Gobierno Nacional y sobre todo la Fuerza Pública de Colombia les va a garantizar el pleno ejercicio de los derechos y también harán respetar el veredicto del pueblo colombiano en las urnas. Esta situación pues tiene un contexto y es que hay un debate muy grande nacional por cuenta de las declaraciones de la hija de Gustavo Petro,
que habló con un medio extranjero de un estallido social si su papá, Gustavo Petro, no ganaba las elecciones del próximo domingo. Desde el gobierno y la autoridad electoral pidieron que los resultados sean reconocidos. Mientras tanto, sectores políticos aseguran que se trata de una amenaza. Del otro lado, el pacto histórico se defiende. Estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato, Rodolfo Hernández, y que no podemos dejar que sea presidente. Porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado. Fueron dos miradas las que dejaron estas declaraciones de la hija de Gustavo Petro. La primera es si habría un reconocimiento de los resultados de las elecciones por parte del pacto histórico. Eso no es entregarle hoy a la registraduría una patente de corso y decir 5 días antes sí aceptamos los resultados sin saber que nos arrojen los testigos electorales. El mismo Gustavo Petro ha dicho que la registraduría está parcializada y no se han dado las garantías de transparencia, por lo que el registrador le respondió directamente. Sí, el mensaje claro para el doctor Gustavo Petro es que deberá respetar y acatar los resultados como lo ha hecho en todas las elecciones que él ha participado. Se le han brindado todas las garantías a él y a todos los candidatos, auditores informáticos para los software, testigos electorales. A este llamado también se sumó el ministro del Interior, Daniel Palacios. No puede ser que ninguna campaña haga llamados a violencia, haga llamados a desobediencia, haga llamados a alteraciones del orden público, porque aquí lo que va a suceder el domingo es lo que ha pasado durante toda la historia democrática de Colombia, y es que se elegirá un nuevo presidente, que ganará a alguien, que esa persona tendrá la transmisión del mando en Colombia, democrático, y otro será el perdedor. Pero en la respuesta, Sofía Petro habla de un estallido social si su papá no es elegido presidente. Estallido social o toma guerrillera, que fue lo que hubo en mi ciudad y en mi región. ¿Es una amenaza? O sea que si no seguimos los destinos a los que nos quieren someter los comunistas, ¿nos van a asesinar? ¿Nos van a quemar policías? No, señor. Inaceptable la postura de ella. Desde el pacto histórico señalaron que la joven nunca habló de estallido luego de la jornada de las elecciones. Hay un estallido social que está interrumpido porque las demandas de estas personas no han sido atendidas por el gobierno, que son empleo y educación. Lo que estamos diciendo nosotros es si llega cualquiera, incluso a Gustavo Petro le puede estallar la redundancia del estallido social en las manos. Ante la posibilidad de reacciones violentas a los resultados de la segunda vuelta, desde el gobierno señalaron que el Plan Democracia de la Fuerza Pública estará activo antes, durante y después de las elecciones. Tres cosas dijo fundamentalmente Sofía Petro, la hija del candidato Gustavo Petro, en esta entrevista a un medio español, al diario El País de España. La primera, estamos descubriendo el otro candidato, es decir, que poco a poco se va revelando quién es Rodolfo Hernández. La segunda, no podemos dejar que sea presidente. Y la tercera, podría generar un estallido social peor que el del año pasado. Esta última frase es la que ha generado mayor reacción y mayor polémica en la opinión pública colombiana, en un sector de la opinión pública colombiana, por supuesto, suponiendo que es una amenaza del pacto histórico. A mí me parece que darle a una declaración de una muchacha que será inteligente, con seguridad, se estará formando bien, se está formando en una universidad en Francia en ciencia política, que es capaz de entender la realidad, pero que dista de ser o una activista o una vocera de la campaña o un cuadro de la organización del pacto histórico, darle la categoría de amenaza me parece que es sobredimensionar un comentario de alguien que seguramente ha oído posiciones similares dentro de su propia familia o dentro de su propia campaña. De hecho, no es la primera vez que se habla de algo parecido. Recuerden ustedes, por ejemplo, la argumentación de Alejandro Gaviria cuando decidió adherir a la campaña de Gustavo Petro, cuando dijo que Gustavo Petro representaba el cambio más seguro posible para el país, que de lo contrario tendría un cambio muchísimo más traumático, y quizás refiriéndose a esa transición que debe hacer la sociedad hacia unas políticas sociales que busquen mayor equidad y mayor igualdad en el país. Pero no solamente él, también Gustavo Petro, recuerden ustedes, en su discurso de las elecciones de la primera vuelta,
dijo que él representaba un cambio seguro versus un cambio mucho más traumático, incierto, impredecible que podría representar Rodolfo Hernández. Es decir, la idea no es nueva, la idea está dando vueltas por allí, está dando vueltas en la campaña. Me parece que si uno se va a poner con la lupa y se va a poner con pinzas a encontrarle algo delicado a la declaración de Sofía Petro, que insisto, pues es una muchacha de 20 años que es la hija del candidato, sencillamente, me preocupa más otro pedazo de la frase y no el del estallido social, que es algo que han reiterado distintos miembros de esa campaña. Es cuando dice, no podemos dejar que sea presidente, refiriéndose al otro candidato. Eso es desde una frase que puede darse ánimo a sí misma y a su campaña y a su papá, hasta quizás algo que sí puede estar revelando alguna idea que esté rondando la campaña. Creo yo en todo caso que no hay que sobredimensionar estas reacciones o estas declaraciones de Sofía Petro, y creo más bien, eso sí, que hay que tener cuidado y atención con que las dos campañas tengan suficiente número de testigos electorales. El pacto histórico tiene unos cuadros disciplinados, unos cuadros que lograron en las elecciones del 13 de marzo identificar un faltante de votos que llevó a la corrección de la registraduría, mientras que la campaña de Rodolfo Hernández está bastante pobre en esos testigos electorales. Allí sí que deberían pellizcarse los unos para quedar en equidad con los otros. Y nuestro tema del día, la polémica por una provocadora frase de la hija de Gustavo Petro. ¿Cómo interpreta las declaraciones de Sofía Petro en las que dice que si gana Rodolfo Hernández habría un estallido social? Déjenos conocer su opinión en nuestras redes sociales con el numeral Estallido Social Representa. Seguimos hablando de este tema, de lo que dijo la hija de Petro, porque Rodolfo Hernández, del otro lado, la calificó como una amenaza. Sí, es cierto, se refirió al candidato hace poco a estas declaraciones de Sofía Petro que han generado todo este revuelo. Dijo que si estaban amenazando sin poder, pues cómo sería el tema de llegar al poder, es lo que dice el ingeniero, que también habló Giovanni del Metro de Bogotá, dice que si él llega a la presidencia estará garantizado, y por otro lado aclaró que él no le ha ofrecido ningún puesto de manera oficial a Vargas Lleras, que él simplemente respondió a una pregunta que le hicieron en una entrevista. Rodolfo Hernández rechazó las declaraciones de Sofía Petro sobre que si él llega al poder podría generarse en el país un estallido social. Por ahí la hija de Petro está amenazando que independiente, si ellos no ganan, ellos actúan violentamente. ¿Qué tal? Sin poder amenazando, ¿qué tal con poder? ¿Cómo sería esta Colombia? Pobrecitos los colombianos en manos de Petro. El ingeniero pidió a sus seguidores no dejarse intimidar y salir masivamente a las urnas para lograr 13 millones de votos. Porque van a destrozar buses. Lo que hicieron en Cali lo van a repetir en todo Colombia. Van a incendiar a Colombia. Ya la hija de Petro, eso no son palabras mías, son palabras de la hija de Petro que la mandan a decir eso. A ver si nos asustamos. Hernández también aclaró por qué habló sobre una reunión con Germán Vargas Lleras y descartó que el exvicepresidente vaya a ser parte de su gabinete. Hipotéticamente la respuesta, y lo primero que tenemos que hacer es ganar las elecciones el próximo 19 de junio. Cero Vargas Lleras. El candidato prometió además que si es presidente respetará el proyecto del Metro de Bogotá. Yo le quiero decir a los bogotanos, y mírenme en los ojos y léame en los labios, que yo no les voy a fallar. Se cumple lo que se prometió. En otro video publicado en sus redes, el candidato se disculpó por una declaración en la que involucró a la Virgen María. Yo quiero aprovechar para pedirle perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí cuando puse a la Virgen, diciendo que yo invitaba a la Virgen y todas las personas que vivieran en el barrio. Ingrid Betancourt, quien hace campaña por Hernández, denunció desde Medellín que supuestamente estarían ofreciendo grandes sumas de dinero a congresistas para que apoyaran la campaña de Petro. Que nos comenta que sí han habido por parte de fuerzas de Gustavo Petro el intento de pagarles para que sus organizaciones políticas vayan a trabajar con el pacto histórico, que yo llamo Pacto con el Diablo. Este martes, Rodolfo Hernández y Marilén Castillo sumaron nuevos apoyos, como el de algunas organizaciones cristianas. Él respetaría el referendo por la vida, respetaría la libertad religiosa y el estatuto tributario que salvaguarda bajo un régimen especial la libertad de cultos en Colombia.
Socorro Oliveros, esposa de Hernández y gerente de su campaña, informó que denunció ante la Corte Suprema de Justicia a Gustavo Petro y a Roy Barreras por presunta violación de gastos de campaña y fraude procesal. Del otro lado de la campaña de Gustavo Petro, pues sorprenden algunas declaraciones que ha dado recientemente, en las últimas 24 horas. Ahora está invitando a Álvaro Uribe a un gran pacto nacional y dice que si él no hubiera pasado a la segunda vuelta presidencial y hubiesen pasado Rodolfo y Federico, que Gustavo Petro habría votado por Federico Gutiérrez. Es lo que él dice. Día tras día siguen las confrontaciones en las redes sociales. Ahora llama la atención las declaraciones del candidato Gustavo Petro a Tropicana, donde invita al expresidente Uribe a un gran acuerdo nacional si llega a la presidencia. Yo he convocado a un gran acuerdo nacional. E incluso invitaría a Uribe a que se siente delante mío. ¿Cómo? Allá al Palacio de Nariño. Caramba. A que nos sentemos con ellos, con otros, con toda la diversidad colombiana, a estudiar las reformas que son imprescindibles para que el país no estalle. Siguiendo con sorpresas para los uribistas, Petro manifiesta que ante una eventual segunda vuelta y él no estuviera en la contienda, votaría por Federico Gutiérrez. Te voy a ser sincero, conociendo totalmente, porque yo a Rodolfo no lo conocía. Lo he venido conociendo en medio de la campaña. ¡Miente! Contrólese. Y si a mí me pusieran Fico, ¿cierto? Fico y Rodolfo, claro, tengo la opción del blanco. Sí. Pero tengo la opción del blanco, pero entre los dos yo diría es mejor Fico. La teoría de Petro es que el uribismo estaba con Fico, pero Rodolfo fue mucho más capaz de ganarse ese voto uribista. Se mostró más godo. El uribismo ha demostrado una fortaleza. Hoy no es mayoría, pero fíjate, está compitiendo por la presidencia de la República a través de Rodolfo. Ante la equivocación de una conversación con un campesino que un litro de leche cuesta 10.000 pesos, Petro asegura que fue un lapsus. Un lapsus, ¿sabes por qué? Porque yo sabía que en algún debate, que ya no me hicieron, iban a preguntar. Entonces me averigüé el precio del kilo de la carne de cerdo, de pollo, de res, el litro de leche. Yo sabía que era 3.000. Pero ahí se fue un lapsus. Y entonces dije 10.000 y no 3.000. Otra de las polémicas se centró en un trino del candidato en el que afirmó que las motos de cilindraje menor a 500 no pagarán peaje. Propuesta para motociclistas, trabajadores y trabajadoras de Colombia. Disminuiremos las tarifas del SOAT y no se cobrará peajes para motos de menos de 500. Continúa esto, publicó. En este momento, las fuerzas del gobierno de Duque aprueban en el Congreso un proyecto para que las motos paguen peajes. En mi gobierno, las motos no pagarán peajes y el SOAT se rebaja sustancialmente. Busco un plan para lograr el uso extendido de motos eléctricas. Lo cierto es que hoy no está aprobado un proyecto de ley para poner peajes a las motos, como dice el candidato Petro. Pero sí se planteó recientemente y el autor de dicho proyecto fue Roy Barreras, integrante del Pacto Histórico y quien dice que no lo propuso. Es falso, no mienta, no regañe. Jamás he propuesto que todas las motos paguen peaje y además pedí que el Estatuto de Seguridad Vial, aunque no pone peajes, fuera hundido en Cámara porque el gobierno lo deformó. Aunque Roy lo desmiente, en la página del Congreso aparece el proyecto presentado y firmado por Barreras, aunque después fue retirado por el senador por un tema de procedimiento y presentó uno nuevo en el que no incluye el cobro de peajes para las motos. Bueno, qué cantidad de propuestas, ¿no? Bueno. O sea, a horas de las elecciones, muchas propuestas. Bueno, el ministro de Defensa, Diego Molano, rechazó el crimen contra el líder indígena Jesús Montano. Le dice a la Fiscalía que investigue porque hay muchos crímenes por constreñimiento electoral. Pues mire, la verdad, Giovanni, es que el luto por este asesinato continúa. Estaba este líder indígena apoyando abiertamente a Federico Gutiérrez, pero lo que usted dice es cierto, porque este asesinato se enmarca dentro de unas denuncias muy serias de constreñimiento electoral que se vienen haciendo en el país. Les tenemos el mapa. 99 municipios tienen este tipo de denuncias. Un tema muy delicado. Después que Jesús Antonio Montano, de la comunidad indígena Misak, fuera asesinado en Popayán, aparentemente por mostrar su apoyo al excandidato presidencial Federico Gutiérrez, varias son las reacciones que se han generado en las últimas horas debido a este hecho. La más reciente, la del expresidente Álvaro Uribe, quien rompió su silencio después que su cuenta de Twitter permaneciera quieta desde el pasado 14 de mayo. Jesús Montano era un ejemplo de reivindicación eficaz
sin violencia, sin invasiones, sin bloqueos. Jesús inmoló su vida por defender su libertad. Siempre honró su derecho de minoría dentro de las mayorías indígenas. El ministro de Defensa también rechazó el asesinato del líder indígena y llamó a las autoridades para dar con los responsables. Lamentamos el vil asesinato de este líder social indígena. La Fiscalía General de la Nación, después de haber realizado el Consejo de Seguridad con el señor gobernador, que ha asumido de manera directa el proceso investigativo, asignando 2 fiscales, uno de nivel nacional y el otro de la Fiscalía aquí en el departamento del Cauca, con el fin de proceder a esclarecer ese hecho. Y es que la muerte de Montano pareciera haber estado anunciada. En una entrevista que otorgó a un medio de comunicación de Popayán hace unas semanas, dijo que ya lo habían amenazado. Hoy pues estoy a punto de abandonar mi finca, pero estoy allí de frente. Hace 8 días que llegaron en busca mío a tomarle fotos a mi casa para llevarle evidencias a los grupos terroristas de la Carlos Patiño. Pero aquí sigo, gracias a Dios, de frente, porque los que estamos en una política buena, si nos toca dar la vida, nos morimos con la bandera de Colombia. Ese mismo día se refirió al constreñimiento electoral que estaban ejerciendo grupos al margen de la ley hacia las personas de su comunidad. Ellos dicen, si no votan por Petro, por Gustavo Petro Urrego, tienen que abandonar sus predios, tienen que irse. O sea, hay una amenaza dura. Despojo de nuestras tierras nuevamente. Según cifras del Ministerio del Interior, actualmente son 99 municipios en los que se han presentado denuncias de constreñimiento electoral debido a que en esas zonas operan diferentes grupos ilegales. Muy lamentable este asesinato del líder indígena Jesús Antonio Montano, quien ya había denunciado que había tenido amenazas de parte de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, y en concreto amenazas alrededor de si él seguía haciendo proselitismo, defendiendo sus principios políticos y defendiendo sus preferencias políticas originalmente por Fico Gutiérrez, lo iban a asesinar o lo iban a sacar de su casa y le iban, ustedes oyeron ya la nota, a despojar de su propia tierra. Esas amenazas, por supuesto, se terminaron haciendo eco en la opinión pública nacional, pero solamente desde un lado, es decir, aquellos de una parte del espectro que terminan diciendo, claro, ahí está el constreñimiento electoral de parte de quienes están propugnando por Gustavo Petro y cercenando la capacidad y la voluntad política de quienes quieren votar por un candidato distinto, originalmente Fico Gutiérrez, quizás ahora Rodolfo Hernández. Pero lo cierto es que esa es una visión que solamente está analizando una parte del fenómeno. Aquí hay constreñimiento electoral de lado y lado, y hay amenazas de lado y lado, y hay asesinatos lamentables de lado y lado. Para no ir más lejos, en el mismo suroccidente colombiano, en los últimos 5 días, ha habido 4 víctimas en circunstancias bastante parecidas. Una de ellas, Jesús Antonio Montano, ya lo hemos dicho, pero otros 2 simpatizantes y militantes del pacto histórico, para que ustedes vean que va de un lado y de otro. Uno de ellos, José Ernesto Cueitía, quien era miembro de uno de los resguardos del Cabildo de Miranda en el Cauca, y él, militante y también uno de los actores fundamentales de la campaña del Pacto Histórico en esa región, fue asesinado hace apenas 4 días, en el fin de semana pasado. Y otro miembro, también simpatizante del Pacto Histórico, Julio César Ojeda, en este caso en el Valle del Cauca, también asesinado. Eso lo que quiere decir es que aquí hay violencia de lado y lado, y es lamentable que eso esté sucediendo de esa manera, como es lamentable que haya venido sucediendo con líderes sociales de diversa índole, ahora en temporada preelectoral, pero antes de manera terrible y quizás ante unos ojos insensibilizados de todo el país. Recuerden ustedes, el número de líderes sociales, no solamente asociados con campañas electorales, asesinados en el año 2022, asesinados en estos 6 meses que llevamos casi del año 2022, 88 líderes sociales.
muchos de ellos en el suroccidente colombiano, otros tantos en el norte de Santander, coincidente con las regiones de influencia del narcotráfico. Y si quieren un último dato para tenerlo presente, el número de masacres que se han dado, entendiendo por masacres asesinatos de más de 3 personas simultáneamente, ya va en 44 en este año. Es tremenda la violencia que hay contra actores sociales, líderes sociales, y ahora, de cara a elecciones, pues se intensifica muy lamentablemente. Bueno, y actualizamos cómo avanza la inscripción de testigos electorales, todavía con una gran diferencia entre ambas campañas. Desde el Consejo Nacional Electoral siguen advirtiendo sobre la importancia de este proceso, teniendo en cuenta que los resultados de la segunda vuelta podrían estar muy apretados. De acuerdo con el CNE, a 5 días de las elecciones, el número de testigos postulados es de 68.299. El pacto histórico cuenta con 40.966 y la Liga de Gobernantes Anticorrupción del ingeniero Rodolfo Hernández tiene 27.348. Cada campaña, este dato se lo dábamos ayer, lo recordamos hoy, debe tener por lo menos un testigo en cada uno de los 102.000 puestos de votación ubicados alrededor del país. A 5 días de las elecciones admitieron una tutela que trata de llevar obligado a Rodolfo Hernández a los debates. El exalcalde de Bucaramanga había anunciado que no va a asistir a debates para no ser partícipe de estas dinámicas polarizantes y de odio. El Tribunal Superior de Bogotá pues admitió estudiar una tutela, no quiere decir que ya lo haya fallado, simplemente lo va a estudiar, una tutela que pretende obligarlo a asistir a los debates previos a la segunda vuelta. O sea, mañana, el jueves o el viernes. Los accionantes de la tutela, entre ellas la excongresista Ángela María Robledo, piden la protección de los derechos fundamentales de acceso a la información oportuna. Fue admitida nuestra tutela interpuesta ante el Tribunal Judicial Distrital. Fue admitida por el magistrado Cruz. En esa tutela pedimos proteger un derecho fundamental consagrado en la Constitución, que es al voto programático, al voto informado. Pide en su providencia el magistrado que en el día de hoy respondan a la tutela tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández. Este 19 de junio será un día definitivo para el futuro del país. Transmisiones Red Más Noticias. Inicio de la jornada electoral, 8 de la mañana. Avances informativos desde las 10:30 de la mañana, cada 30 minutos. Emisión especial a las 12:30 del mediodía. Y desde las 3 de la tarde, el más completo análisis de la contienda. Elecciones 2022 por Red Más Noticias. Elige bien. Elige el mejor análisis. Canales 107, 1007 HD. Por la señal de Claro. Hablamos de economía, salgamos del tema electoral. Muy fuerte el tema electoral. El gobierno, tal como han hecho organismos internacionales, pues aumentó la proyección de crecimiento de la economía del 5 al 6.5% para este año. Dicen los expertos que va bien. Así lo explicó al presentar el marco fiscal de mediano plazo, que no es otra cosa que la hoja de ruta para los próximos años en materia fiscal y económica. El ministro de Hacienda presentó el marco fiscal de mediano plazo y destacó el comportamiento de la economía. Como lo han hecho la OCDE o el FMI, también aumentó su proyección para este año a 6,5%. Un primer mensaje de este marco fiscal de mediano plazo es que el gobierno nacional eleva el pronóstico de crecimiento de la economía del 5 al 6.5% para este año 2022. Estos cambios obedecen al buen comportamiento del año pasado y el primer trimestre de este año, con un buen desempeño del comercio, la industria manufacturera y las actividades artísticas principalmente, que se ven con el dinamismo del consumo. Reconoce, no obstante, que la minería y la construcción van rezagados. Para el próximo año, el gobierno espera que el consumo público y privado reduzca su ritmo, mientras que la inversión y las exportaciones se fortalecen más. Allí es importante señalar la dinámica que creemos va a tener como fuente de crecimiento para el 2023 las exportaciones de servicios en materia turística. Ya es conocido que en este momento Colombia recuperó los niveles de ocupación que tenía antes de la pandemia, pero lo hizo en buena medida con turismo local, no con turismo internacional. En el marco fiscal, los ingresos tributarios este año aumentarán 19 billones de pesos por encima de lo previsto.
Se calcula un precio del petróleo Brent a $100 el barril y una tasa representativa del mercado a 3.924 pesos. Que hace un aumento en las estimaciones del precio internacional del petróleo de los $70 barril a $100 barril, con estabilidad en materia de producción, que define una tasa promedio de 3.924 pesos por dólar y que define también una senda de cierre de inflación para este año de 8.5 y de 5.6 para el año 2023. La deuda pública será de 56,5% del PIB al cierre de este año. El ministro de Hacienda catalogó el año 2023 como el del rebalanceo económico y presentó una proyección de crecimiento de 3,2%. Ahí están las cifras del marco fiscal de mediano plazo que dio a conocer el gobierno el día de hoy. ¿Qué es eso con ese nombre tan horroroso, marco fiscal de mediano plazo? Pues es más o menos la hoja de ruta de consistencia macroeconómica para el país, es decir, cómo cuadran los distintos números de la economía colombiana teniendo en cuenta las circunstancias que se viven actualmente y proyecciones razonables hacia adelante de esas mismas circunstancias, precio del petróleo, crecimiento de la economía mundial, cuál va a ser el recaudo, etcétera, etcétera. Buenas noticias por distintos lados y un par de signos de interrogación. La primera buena noticia, la veían ustedes en la nota, es el recálculo que ha hecho el gobierno del crecimiento de la economía colombiana. Arrancando el año, se había estimado que iba a ser de 5% este año. Hemos visto durante todas estas semanas que la OCDE, que el uno, que el otro aumentan sus pronósticos. Pues bien, el gobierno lo eleva a 6,5%. Primera buena noticia. Pero hay otras dos que son mucho más importantes, creo yo, que este recálculo del crecimiento. Son las que tienen que ver con dos grandes desequilibrios que tienen a la economía colombiana en una situación de vulnerabilidad y que si bien no se eliminan del todo, sí se corrigen y se corrigen gracias al crecimiento económico y a los buenos precios del petróleo. El primero de esos desequilibrios es el déficit fiscal, acuérdense ustedes, próximo gobierno tiene que hacer reforma tributaria, muy grande si el déficit fiscal es grande, más moderada si el déficit fiscal es más pequeño. La buena noticia de este marco fiscal de mediano plazo es que después de venir de un déficit fiscal de más de 7% del Producto Interno Bruto el año pasado, este año va a bajar a 5,6%. En todo caso, una cifra bastante preocupante que exige una reforma tributaria, pero mucho menor que lo que se estaba estimando. Y ojo que ahí se está incluyendo ya el ajuste correspondiente al pago de la deuda del Fondo de Estabilización de la Gasolina, que hemos dicho en este noticiero, que es un descuadre en el que está incurriendo el gobierno para no subir el precio de la gasolina, aunque ya anunció que lo va a empezar a hacer gradualmente. Pero el otro descuadre, el descuadre externo, la diferencia entre lo que le vendemos al mundo y le compramos al mundo, que es una de las más grandes de América Latina cuando se compara con el Producto Interno Bruto, la colombiana frente a la de otros países. Esa cifra, que venía de ser superior al 5,5%, se estima que se va a reducir en más de un punto, a 4,5%. ¿Por qué? Por obra y gracia del precio del petróleo que nos está aumentando las exportaciones. Nada de esto quiere decir que se hayan ido los nubarrones, nada de esto quiere decir que el próximo gobierno pueda cantar victoria en el frente macroeconómico, pero que se ha iniciado un proceso de ajuste para ir aligerando el camino para el próximo gobierno, sin lugar a dudas, de acuerdo con estas cifras del marco fiscal de mediano plazo. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $121.17 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.26. El índice MSCI Colcap aumentó 1,12% a 1.501 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.979 pesos con 30 centavos. El euro se negocia en 4.140 pesos con 38 centavos. Las cifras son los 95,42 billones de pesos en recaudo en los 5 primeros meses del año. Aumenta 33% frente al mismo ciclo de 2021. El Papa Francisco aseguró en declaraciones a un medio impreso que estalló la Tercera Guerra Mundial, una frase que no ha pasado desapercibida en medio de una invasión de Rusia a Ucrania que se recrudece y que llega también justo cuando el presidente Zelensky dice estar dispuesto a recuperar el Donbass y Crimea. Avanza la ofensiva rusa en Severodonetsk. El Kremlin dio un ultimátum para la rendición de una de las fábricas y asegura que permitirá la evacuación de civiles
mientras el presidente Volodymyr Zelensky asegura que esperan recuperar el Donbass e incluso Crimea y que el resultado del Donbass dará señales sobre la continuación de la guerra. Desafortunadamente tenemos pérdidas y son dolorosas, pero tenemos que aguantar. Este es nuestro estado. Aguantar el Donbass es crucial. Cuanto más pierdan allí, menos fuerza tendrán para continuar con la agresión. El Donbass es la clave para decidir quién dominará en las próximas semanas. Esperan resistir hasta lograr recuperar territorio mientras las tropas rusas avanzan en el este hasta el punto de controlar casi la totalidad de Lugansk y nuevamente hacen un llamado solicitando más armas para defenderse de los ataques rusos. El director de la OTAN también es partidario que Ucrania necesita más armas y que los aliados occidentales deben brindar más apoyo. Sí, Ucrania debería tener más armas pesadas y la OTAN y los aliados y socios han proporcionado armas pesadas ahora durante mucho tiempo y se está intensificando. Habrá una reunión mañana en la sede de la OTAN, en el grupo de contacto para el apoyo a Ucrania. Entre tanto, Ucrania denuncia que Rusia está aprovechando la guerra para probar armas prohibidas por tratados internacionales mientras sus residentes siguen en una lucha diaria por evacuar para salvarse. Gracias a la policía por ayudar a evacuar a la gente. Hoy no hay otras opciones. Los buses de evacuación no pueden llegar al pueblo porque hay bombardeos. La policía evacúa a la gente por su cuenta. Entre tanto, el Papa Francisco aseguró que estalló la Tercera Guerra Mundial y calificó como brutales los ataques de Rusia, destacando la valentía del pueblo ucraniano. Ahí están las polémicas declaraciones del Papa Francisco, que cada cierto tiempo sale con unas declaraciones que dejan a la opinión pública internacional un poco con los nervios de punta, en este caso alrededor de la guerra de Ucrania. Pero un brevísimo paréntesis, habrá gente en sus casas que dice, no nos decían que el Papa Francisco iba a renunciar, no nos dijeron eso la semana pasada. Tranquilos, que se supone que el viaje del Papa Francisco a la ciudad del Áquila va a ser en agosto, que se supone que allí daría a conocer su intención de renunciar, aunque ya altos jerarcas del Vaticano han dicho nada de renuncia. Bueno, nadie esperaba que fueran a decir algo distinto, a esperar agosto. Pero estas declaraciones que tienen que ver con la invasión de Rusia a Ucrania son polémicas por punta y punta. Una de las puntas, decir que estalló la Tercera Guerra Mundial. Creo yo que en una situación en la que el mundo busca que las potencias se midan, sean prudentes, no se dejen provocar, vayan con pies de plomo, el que salga el máximo jerarca de la Iglesia Católica a decir esto es la Tercera Guerra Mundial, creo que es lo menos conveniente para mantener la calma y mantener un ojo avisor sobre los movimientos de las potencias. Creo que es meterle más leña al fuego literalmente. Pero lo segundo, quizás tan polémico, si no más que ello, es cuando el Papa Francisco dice que esta invasión de Rusia a Ucrania fue o provocada o por lo menos no evitada. ¿A qué se refiere con eso? Dice que antes de que se diera la invasión, él habló con un jefe de Estado muy conocido, y no dice quién fue, que dice que le dijo en su momento que la OTAN se estaba yendo demasiado cerca de las fronteras de Rusia, que la OTAN no debería desafiar de esa manera a Rusia, que Rusia tiene un comportamiento de imperio y que por lo tanto iba a reaccionar. Y que ahí está, que Rusia reaccionó ante los excesos de la OTAN, agregando algo que es bastante críptico lo que dijo. No son tiempos de seguir creyendo que Caperucita Roja es la buena y el lobo es el malo. Es decir, que quién aquí es el bueno y el malo. De cualquier manera, cuando le dijeron que si estaba apoyando a Rusia, dijo no, yo no estoy apoyando a Rusia y tampoco estoy apoyando a la Iglesia Ortodoxa rusa que justifica la invasión. Pero dejó sobre la mesa esos interrogantes acerca de si son excesos de Occidente los que llevaron a Putin a hacer lo que ha hecho y si la Iglesia Católica, en la voz de su máximo jerarca, de alguna manera dice la culpa es de Occidente o no. Ahí dejó el tema y vamos a ver cuándo vuelve a hablar de esta crisis de Ucrania. Y mucha atención que el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, convocó a una alocución. Llama la atención la palabra alocución. Las alocuciones son para los presidentes. Él es candidato. Pero bueno, convocó para una alocución. ¿Qué dijo en esa alocución, Paula? Pues mire, habló de las que él denominó las 5 garantías en un eventual gobierno suyo. Parecería que está el candidato Gustavo Petro buscando moderar un poco su discurso. Esto dijo. Tengan la seguridad de que yo no buscaré la reelección.
Creo firmemente que 4 años son suficientes para lograr grandes cosas y sentar las bases para una transformación en nuestro país. No llegaré al gobierno para buscar venganzas personales y nunca usaré el poder para mi propio beneficio como lo han hecho otros hasta ahora. Pero sí procuraré que se haga justicia al país, no solo sobre hechos pasados, sino con cada acción que desde mi gobierno se impulse. Mi gobierno trabajará sin descanso para superar la crisis económica y social que estamos heredando. Lo haremos con austeridad y con buenas políticas, sin poner más peso sobre los hombros de la ciudadanía que demasiado han tenido. Este hombre que les habla sí respetará las leyes y nuestra Constitución y nunca se pondrá por encima de los demás. Escuchen bien, esto incluye respetar el derecho a la propiedad privada. Vamos a sanar nuestro Estado y volver a confiar en las instituciones y haremos que éstas vuelvan a trabajar para la gente y no para unos cuantos políticos. Nuestro tema del día, con todo lo que está pasando, ha sido una constante tendencia en redes sociales. Numeral estallido social representa. Bueno, pues le voy a contar qué dicen nuestros televidentes a través de @RedMásNoticias. Hernán Flores, claramente es una amenaza. Si las mayorías no nos dejan construir el país a nuestra manera, preferimos destruirlo. Pobre visión y gran irrespeto por quienes piensan diferente. Inés de Leal dice como una amenaza. Y Gerson Alexis Vargas, pues es lógico porque todo va a seguir igual o peor. Sin oportunidades para los muchachos ni para nadie. Necesitamos un cambio para mejorar la situación y tanta desigualdad. Y ustedes y nosotros nos vemos mañana a las 6 en punto de la mañana con esta semana preelectoral que está sumamente movida. ¿Qué pasará mañana? Mañana se los contamos. Lo que falta, sí señor. Descansen, gracias por su compañía.